seamos bendecidos con la palabra de Dios, Amén. la cual tiene poder para convertir el alma Amén. y hacernos aceptos a Dios. Amén. La palabra de Dios es espíritu y son vida. Amén. Aleluya. Sí, Señor, amén. Quiero que busque su Biblia en Gálatas capítulo 2, verso 1 en adelante. Aleluya. ¿Cuánto levantan su mano y le dan gloria a Dios? Gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Leamos todos en el Señor. Eso está de más decirlo, pero lo digo como quiera. Leamos, gloria al Señor, y me gozo de estar con ustedes Amén. compartiendo en el Señor una vez más. Amén. Aleluya. Cuando tengan Gálatas en el capítulo 1, amén. Es 1, disculpe, 1 del 6 en adelante. Aleluya. Pueden ponerse de pie, por favor. Aleluya. Esta noche el Señor está en medio nuestro. Antes de usted y yo hacer presencia aquí, ya Dios nos estaba esperando aquí, aunque venía con nosotros, pero nos estaba esperando aquí. Amén, Señor. Para reunidos darnos alguna bendición que Él tiene para su vida y para mi vida. Amén, amén. Porque Dios lo que tiene para nosotros es para edificación, para que sigamos en este mundo dándole gloria a Él, adorando su nombre y expandiendo su reino. Amén. Gracias al Señor y gracias al obispo, gloria al Señor Fernando Jara, por todo. Amén. Desde que nos conocimos por vía teléfono, fue verdad, la primera vez que nos vimos. Ha sido todo una bendición. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Del 6 en adelante, Gálatas 1, 6 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No, pero aquí hay mucha gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Levante su mano y vamos a dar gracias por la palabra. Padre, gracias Gracias, Señor. por tu palabra, Señor. Amén. Gracias por tu presencia. Amén. Gracias por tu bendición, por tenernos reunidos aquí, Señor, en esta noche. Por bendecir, Padre, a nuestra familia también. Por tu sanidad, Dios mío, por tu liberación, por lo que tú haces, Señor, porque tu evangelio es poderoso, Señor. Como te hemos adorado en este día, Señor, tu evangelio es para adorarte, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y así, Padre, hemos tratado de adorarte, Señor, en el transcurso de esta actividad, de este culto a ti, Dios mío. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos para que hagas como tú quieras, Señor, pues la gloria es tuya. Ato y encadeno todo espíritu de las tinieblas que se levanta en contra, Dios mío, de nuestras vidas, de este lugar, de este templo, de esta congregación, del pastor, de cada hermano que ha venido aquí. En el nombre de Jesús ordeno que sea echado fuera todo lo que no proviene de Dios, en el nombre de Jesús, y que caiga por tierra todo aquello que pueda levantarse en nuestra contra y que no se pare más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, pueden sentarse. Amén. Voy a predicar con el tema "No hay otro evangelio". Amén. 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 El evangelio es buenas nuevas de salvación, Amén. buenas noticias. Una palabra que viene a traer un cambio en la vida del hombre en este mundo y en esta tierra en el que vivimos, en el cual a cada día lamentablemente escuchamos por vía de las ondas sonoras o por medio de la internet o de la comunicación televisiva, escuchamos malas noticias de las cosas que acontecen en nuestro diario social donde vivimos y también en otros lugares y en otros países. Es lamentable que la tierra, que el mundo, bendito sea el Señor, va en una situación de destrucción masiva porque Cristo
ha de venir pronto. La misma palabra dice, dándole confirmación a esto, que cuando digan en esta tierra paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina sobre ellos, es decir, sobre aquellos que se queden y que no obedezcan al Evangelio de Cristo. El Evangelio vino a esta tierra para que el hombre pudiera tener un acceso al trono de Dios, para que tuviera, bendito sea el Señor, la gracia de la salvación divina, para que el hombre pudiera reconciliarse con el Padre. El hombre vivía en una condenación, bendito sea el Señor, de la cual no podía escapar de ninguna manera. Usted y yo estábamos condenados a muerte, estábamos condenados a un infierno eterno. Amén, amén. Pero Dios envía a su Hijo en semejanza de hombre, bendito sea el Señor, y viene a esta tierra y nace y crece entre nosotros. Y dice uno de los evangelistas que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dice la palabra en Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que todo lo que se ve, todo lo que existe fue hecho por Él antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Y Él mismo dice la palabra en uno de los profetas. Dice que Dios mismo dijo que Él mismo vendría y nos salvaría. Nosotros estábamos condenados por causa del pecado. Se necesitaba una noticia buena. Algo que nos cambiara, que cambiara el fruto, que cambiara el futuro de la humanidad. La historia de que los hombres morían sin tener una esperanza viva de poder entrar al cielo. El hombre vivía en pecado. Había una ley, bendito sea el Señor, la cual Dios le había dado a Moisés allá en el monte, cuando Dios se le apareció y habló con él, donde él duró unos días, bendito sea el Señor, en la presencia de Dios, buscando su rostro. Y allí Dios le dio la palabra, le dio las leyes, le escribió con su dedo en una tabla, bendito sea el Señor, de piedra. Y allí le escribió todo lo que el hombre tenía que hacer, y si hacía esto viviría por ello. Es decir, que la ley que se nos entregó, que se le dio al hombre, era una ley para que por esta ley el hombre viviera. Cuando el hombre quebrantaba esta ley, inmediatamente lo que le tocaba era muerte. Pero nadie podía cumplir esta ley, porque esta ley, bendito sea el Señor, era una ley que se manifestaba en la carne, en el hombre carnal. Un hombre carnal no podía sujetarse a la ley de Dios, de manera que el mismo pueblo de Israel, a quien la ley fue entregada, ellos violaban la ley. Dios le daba, bendito sea el Señor, mandamiento del día de reposo, y ellos, benditos al Señor, incumplían con lo que Dios le pedía, porque era difícil el hombre poder obedecer a Dios, someterse a Dios. Sabemos que en el mundo que vivimos las personas quieren hacer lo que quiera. Todo el mundo quiere tener libertad propia, tener una vida privada, una vida personal en la cual nadie se meta, ni aún Dios. Es lamentable que las personas quieren hacer lo que quieren, pero Dios envía un legado, envía una palabra para que el hombre pueda por esta palabra tener entrada al reino de los cielos. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que Él se presenta como el único camino que lleva al Padre. Y entonces trae una carta, trae, bendito sea el Señor, una palabra del Padre, para que aquel que escuchara esta palabra, y no solamente que la escuchara, sino que la pusiera en práctica, tuviera entrada al reino de los cielos. El apóstol Pablo, alguien llamado por Dios, alguien que no fue escogido en los 12 apóstoles que andaban con Cristo, bendito sea el Señor. Un hombre que fue como un abortivo, que había aprendido los pies de Gamaliel, un hombre celoso, riguroso de la ley, un fariseo de fariseos, bendito sea Cristo. Aprendió la palabra de la ley, pero en la palabra de la ley vivía muerto en el pecado. Él no tenía vida porque la palabra de la ley no podía hacer nada en conformidad al pecado, sino que lo guiaba, lo hacía esclavo. Entendía que él no podía cumplir con lo que Dios le pedía, porque no tenía la redención, lo que trajo el Evangelio, la gracia de Dios, la entrada por la fe. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento podemos ver cuando Dios llama a Abraham y lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos. Allí llama a este hombre, y este hombre le cree a Dios, le cree a la palabra que Dios le da. El Señor le da una promesa, bendito sea el Señor, y en esta promesa que Dios le da, que en él, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. No dice en su simiente, sino en su simiente, es decir, que habla de una sola simiente, hablando de Cristo, de que en Cristo todas las familias de la tierra iban a recibir bendición, iban a recibir la entrada al reino de los cielos. Pero ese mismo Jesús dijo que las palabras que él hablaba no eran de él, sino que las palabras que él hablaba eran del Padre. Y que estas palabras que él vino a hablar no venían a condenar al mundo. Por ende, ¿por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Ya el mundo estaba, bendito sea el Señor, juzgado para tener muerte eterna, para tener condenación eterna, para ir al infierno. Necesitamos a alguien que viniera a morir por nosotros y a traer algo diferente, que no, bendito sea el Señor, el mundo no había podido ser entregado esta palabra. Nadie, ningún profeta podía entregar esta palabra que Cristo trajo. Amén. Y en esta palabra que Él trae, entonces se abre una nueva página. Y esta nueva página que se abre es para nosotros, los gentiles.
Aleluya. Nosotros que no somos judíos, que no teníamos la ley. La ley, bendito sea el Señor, era el ayo. El ayo que llevaba el conocimiento de cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que andar. La misma ley nos hacía entender que nosotros éramos pecadores, porque ella decía: no mate, no robe, no hurte, no fornique, no adultere, no codicie lo que no es tuyo. Pero no había ningún poder en esta palabra. El poder que había en esta palabra, mejor dicho, era un poder para hacernos entender que estábamos mal, que estábamos pecando. Era algo tremendo. Por eso es que dice que la palabra o la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Que estábamos muertos, bendito sea el Señor. Pero esta ley también nos estaba llevando a alguien. Era un ayo, era como alguien que cuida a un niño, enseñándole lo que tiene que hacer, cómo debe de caminar, hasta entregarlo a Cristo. Cuando Cristo viene, bendito sea el Señor, de la cual la ley, los profetas habían hablado de él, Moisés había hablado de él, de la venida, de la llegada, porque él sería llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Oiga, el mismo Dios en medio nuestro, dándonos a entender cómo debíamos de vivir, que había una esperanza viva. Que cuando mueras no vas a ir al infierno, que cuando mueras no vas a ir a un lugar de tormento, sino que vas a estar en un lugar donde dijo él: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y él dice la palabra que él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Nos llamó sus amigos. Él dijo: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los amigos sí saben, porque los amigos tienen intimidad, tienen relación, tienen cercanía, obedecen, no son traicioneros, no son hipócritas, Santo. sino que se mantienen continuamente en una vida de fidelidad. Y Pablo, cuando recibe este evangelio, bendito sea el Señor, no lo recibe de hombre, ni tampoco lo aprende de hombre. Él había aprendido la ley, pero en la misma ley que él había aprendido, vivía como alguien que no conocía a Dios. Era celoso de la ley, pero sin la vida de la gracia. Y cuando Dios se le aparece en el camino de Damasco y se encuentra con el Señor, y de repente una luz poderosa del cielo le alumbra la cara y queda sin vista y cae a tierra y dice: Señor, ¿quién eres? Él supo que era alguien poderoso, que lo había derribado, que lo había cegado, porque el poder que él sintió fue un poder tan tremendo, bendito sea el Señor, que nunca él lo había sentido a los pies de Gamaliel, ni en la cátedra de Moisés. Nunca él había podido experimentar lo que se siente en la presencia de Jesús. Cuando Jesús llega y su presencia nos toca, todas las cosas cambian, son diferentes, porque el poder del evangelio no es algo aprendido en ninguna parte, es el mismo poder de Dios. Por eso es que el mismo apóstol dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, y también a nosotros, los gentiles. Y él, en el libro de los Hechos, había levantado, bendito sea el Señor, diversas iglesias, había predicado en diferentes partes, en lo cual duró un promedio de unos 14 años, yendo de viajes misioneros, levantando, bendito sea el Señor, lugares para que adoraran a Dios, para que conocieran al Señor. Le había predicado el evangelio que Dios le había enseñado el mismo, Dios mismo le había enseñado, el mismo Señor, que en el Espíritu Santo le había enseñado a Pablo la palabra, el evangelio de vida. No lo había aprendido en un instituto bíblico, no lo había aprendido en ninguna parte, ni abajo de los pies de los apóstoles, ni de Pedro, ni de Juan, ni del hermano del Señor. Él solamente tuvo una relación de intimidad con Dios. Por eso es que es bueno tener relación de intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque Dios te habla a tu corazón, a tu vida, cómo debes de caminar, cómo debes de actuar, cómo debes de hablar, aún cómo debo de vestirme. Imagínense que yo estuviera aquí en un pantalón corto y con un poloche de mangado, una franela. Usted posiblemente escuchara el mensaje, pero no lo escuchara muy bien, porque estuviera mirando cómo estoy vestido. Pero Dios nos enseña a todo. Dios nos enseña a cómo debemos vivir en esta tierra, qué hay para nosotros, cuáles son las promesas que tenemos, cuáles son los ataques que el diablo levanta continuamente contra nuestras vidas, porque dice la palabra que él vive acechando. También nos habla de lo que se levanta de nuestra propia concupiscencia, es decir, los deseos carnales que batallan contra el alma, es decir, que tienen una guerra continua para querer desviarnos, destruirnos, sacarnos del evangelio de vida eterna. Y de repente, cuando Pablo había levantado esta iglesia, salieron unos cuantos hermanos que habían entrado encubiertamente dentro del pueblo, como pasa muchas veces. Dentro del evangelio, vamos a decir, hay muchas iglesias con muchas denominaciones en el mundo entero. Personas que predican el nombre de Jesús, que hablan de Jesús, pero tienen que hablar del nombre de Jesús, porque la Biblia dice, el mismo Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre.
Amén, amén. Pero serían falsos, serían mentirosos, serían engañadores, bendito el Señor. Pero también habrían personas verdaderos en Dios, que tendrían fruto, que tendrían testimonio. Por eso es que hay que tener fruto. Si el que predica, el que ministra, el que enseña no tiene fruto, él está hablando la palabra, pero es posible que sea un engañador. Amén. Imagínese cuando usted siembra un árbol. Usted cuando siembra un árbol o siembra una pequeña matita, usted siembra la semilla. La semilla adentro comienza a fructificar. Usted no ve la semilla debajo de la tierra, porque ella está tapada en la tierra, pero ella está creciendo ahí debajo de la tierra. Y cuando está creciendo espiritualmente, como usted y yo debemos crecer en el Evangelio de Dios, escudriñando la palabra continuamente, porque Jesús le dijo a los discípulos y a los judíos que estaban alrededor de él, le dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas estáis la vida eterna. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, la palabra te alimenta, alimenta tu alma, alimenta tu espíritu, te da, bendito sea el Señor, lo que se llama la palabra que te enseña a cómo debes vivir. Pero esa palabra no solamente se queda en tu intelecto mental, sino que esa palabra entra dentro de ti y alumbra tu entendimiento, alumbra tu vida, te da vida. Y cuando algo de muerte quiere entrar en ti, entonces no cabe, hay un choque. Y cuando hay ese choque, entonces te toca decidir: o hago lo que Dios me está diciendo de la palabra que he leído, o hago esto que va a entrar, que es de muerte. Pero si eres sabio y el Evangelio está en ti, entonces vas a rechazar lo que es de muerte. Aleluya. Y estas personas que habían entrado encubiertamente, como hay muchos, como había dicho, comenzaron a decir que si ellos no se circuncidaban, no podían ser salvos. La gente anteriormente se circuncidaba y no era salvo. Conocía la ley y no era salvo. Había aprendido en la cátedra de Moisés y no era salvo. La palabra que tenían era una palabra solamente aprendida. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en él, que escuchen todo lo que los fariseos decían, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, que lo que ellos decían tenía validez, porque ellos habían aprendido en la cátedra de Moisés. Ellos decían la palabra de verdad, pero no la vivían. No querían ni con un dedo toparle cuando ponían cargas pesadas en la vida de otra persona. Y esos mismos se habían introducido en aquel hombre que había sido llamado por Dios. E iban allí y estaban queriendo disluir la iglesia, querían dividir aquellos que habían aprendido, que tenían el conocimiento de Dios, que habían comenzado en el Espíritu. Oye, esta gente había comenzado una vida en el Espíritu, en gozo, en adoración, en paz, escudriñando la palabra. Personas que vivían, bendito sea el Señor, en un lugar, el cual era un lugar prostituido, de adoración a otros dioses, valga la redundancia. Y también muchas veces la adoración la mezclaban con la sexualidad y la inmoralidad. Y aún allí el Evangelio había encontrado cabida. Aquellas personas habían nacido de nuevo. Habían entendido que en el Evangelio había poder, que no era solamente palabras, sino que era demostración de poder. Porque cuando Pablo llegó, había en medio de ellos, en esos lugares de misión, había uno que estaba estorbando a un procónsul, a alguien que tenía un poder amplio en el lugar donde estaba. Y había uno que se llamaba Elimás, un mago. Y cuando él quería escuchar la palabra que Pablo estaba predicando, él estaba estorbándolo. Y al Pablo verlo le dijo: oh, hijo del diablo, ¿hasta cuándo estorbará los caminos rectos del Señor? Oscuridad caerán sobre ti. El hombre inmediatamente se quedó ciego y estaba buscando dónde palpar, porque el Evangelio tiene poder. El Evangelio que usted ha creído y que usted está tiene poder. Usted tiene autoridad. Si el Evangelio está en usted, usted tiene autoridad, tiene unción, tiene poder. El diablo tiene que oír. No importa lo que se levante, no importa lo que venga. Cuando usted levanta su mano y menciona el nombre de Jesús, el enemigo tiene que correr. Todo lo que se levanta, verso contra tu vida, tiene que huir, porque Dios está en ti. El Evangelio no es un paquito. El Evangelio no es gramática. El Evangelio, bendito sea el Señor, no es una clase que te dan en la universidad. El Evangelio es la palabra que vino del cielo. Es la palabra que tiene autoridad, que te hace entender aquí en la tierra que tú eres diferente a los que te rodean. Que todo el que te rodea, bendito sea el Señor, tiene que creer o entender que tú eres un canuto, un extraterrestre, que eres un dinosaurio, que eres alguien que no cabe en la tierra. Pero ellos saben que tienes poder. Ellos saben que tienes autoridad. Ellos saben que eres diferente. Ellos saben que Dios está contigo. Por la mente natural y carnal que tienen, ellos no les cabe lo que tú hablas, lo que tú vives, lo que tú eres. Pero ellos saben en su interior realmente que en ti vive Dios, que hay un Dios poderoso que te guía, un Dios poderoso que está contigo, que te abre las puertas, que aun cuando ellos quieren levantarse contra ti, tienen que bajar la mano, callar su boca, porque Dios mismo le dice: ese es mi hijo, esa es mi hija, cuidado. Y Pablo, cuando llega este hombre, le escribía a todo el mundo con palabras de amor, todas las cartas que enviaba. Muchas cartas le envió desde la cárcel, pero le enviaba con amor a las iglesias que había levantado. Pero esta iglesia le manda una carta un poco áspera,
un poco ruda. Quizá estaba un poco encolerizado porque habían entrado personas a querer diluir lo que Dios había hecho que estas personas. Es como cuando usted le predica a alguien o lo está discipulando y viene una persona que viene con otro evangelio. No vamos a mencionar qué evangelio porque hay muchos, pero con otro evangelio que no tiene vida, que es mentira pura. Usted se siente mal porque ve que la persona se está dejando arrastrar cuando usted ha trabajado con esa persona 3 meses, 2 meses y lo ha visto crecer. Así mismo Pablo en Gálatas o en Galacia había muchas iglesias que Pablo había levantado. No solamente era una iglesia, esta carta era para todas las iglesias, porque se habían metido en diferentes templos. Bendito sea el Señor, como dijo el obispo, nosotros somos la iglesia, pero en diferentes templos se habían metido estas personas para querer diluir, dañar lo que Pablo había hecho, porque tenían envidia. La envidia siempre ha existido. Que la gente se levanta en contra del trabajo de otros, eso siempre ha existido. Pero el evangelio de Dios es vivo y poderoso, y aquel que lo vive permanece en él. Aquel que lo vive tiene frutos. Y Pablo en su carta le dice en el saludo, las salutaciones: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Es decir, le está diciendo, cuando yo que ya a mí no me llamó ningún hombre, ni tengo título de hombre, a mí me llamó Dios. Sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio, es decir, que se entregó mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, es decir, un siglo que el diablo es el príncipe de este siglo. Amén. Todo aquel que está sin Cristo está bajo el poder del diablo, es lamentable, porque él es el príncipe. Amén. Mucha gente no lo entiende, pero es porque está cegado, porque la Biblia dice que el mismo diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, es decir, de los que no creen al evangelio, para que no resplandezca sobre ellos la luz del evangelio de Cristo. Amén. Conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios nuestro Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, después de la situación entra y dice: estoy maravillado, es decir, estoy sorprendido de esta situación. ¿Cómo va a ser? Ustedes una iglesia que comenzaron en el Espíritu, iglesias que comenzaron a buscar a Dios tremendamente, que dejaron todo aquello que vivían en el mundo para buscar a Dios, para alcanzar a Dios, y de repente entonces ahora veo que han entrado en una situación de que se quieren circuncidar. Están comenzando a decir que hay que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y Pablo le dice que si ellos hacen eso, se van a desligar de la gracia. Porque si ellos se circuncidan, entonces en vano murió Cristo. Y Cristo no vino a morir en vano. Cristo vino a morir por un pueblo, bendito sea el Señor, que él un día va a levantar por personas que le creen a él, que creyeron a la palabra que él habló, que están firmes en esta tierra, que aunque vienen problemas, aflicción, dificultad, situación, la economía es baja, ellos están seguros, están transformados interiormente y saben realmente que aunque pase lo que pase, ellos son de Dios, y que un día Cristo va a venir a buscarlos a esta tierra. Usted va a tener aflicción, va a tener dolor, pero usted tiene que saber que todo esto va a acontecer, porque el mismo Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y si usted cree en él, va a vencer. Si el evangelio está dentro de ti, vas a vencer, porque el evangelio nosotros no nos metemos en él, el evangelio se mete en nosotros. Cuando el evangelio se mete en ti, te transforma, te da vida, cambia tu rostro, la gracia de Dios se ve en ti, todo es diferente. La gente sabe que tú has estado con Dios, como las personas sabían que Pedro, que Juan habían estado con el Señor cuando levantaron a aquel hombre que estaba en la puerta, que estaba postrado, que no podía caminar, y cuando él vino y le pidió dinero, ellos dijeron: no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre comenzó a brincar, a danzar, a correr en medio del templo. La gente sabía que este hombre estaba pidiendo, sabía que él, bendito sea el Señor, tenía mucho tiempo siendo alguien impedido de sus pies, pero cuando llegó a alguien que tenía el evangelio de Dios adentro, su historia cambió. Por eso tú tienes que ser que cambie el lugar donde está, donde te desenvuelve. La gente, Sanúa, quita la masoma, tiene que entender que llegó alguien que va a alborotar el lugar, pero no lo va a alborotar en problemas, en chismes, dificultades, sino que lo va a alborotar en el poder de la palabra de Dios. Y Pablo estaba maravillado, una gente que vivía en el Espíritu, y de repente han hecho un cambio. Y él comienza a decirle la palabra, y comienza a decirle, no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio. Es lamentable que hay muchas personas que han querido pervertir el evangelio en todas las naciones, que detrás de ganancias, como dijo el mismo Señor, toman el nombre de Jesús y le dicen a la persona: eso no es nada, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes vivir como sea.
hazte como lo que tú quieras. Date tu look, haz como, siéntete bien. Es decir, que lo hacen amadores de su cuerpo, de sí mismo. Los ponen a hacer las cosas que le llenan la mente, porque le dan el mensaje que ellos quieren escuchar. Cada persona quiere escuchar un mensaje diferente. Cada persona quiere escuchar. Si nosotros nos lleváramos de que cada persona quisiera servir a Dios como Él cree, hubieran millones de iglesias en el mundo, porque cada persona quiere algo diferente. Hay personas que quieren un evangelio donde puedan beber alcohol y no sea pecado. Hay personas que quieren una iglesia donde se pueda fumar y no sea pecado. Hay personas donde quisieran tener 3 mujeres o 3 maridos y que no fuera nada. Hay personas que quisieran una iglesia donde se pudiera robar y fuera bien para Dios, que fueran y le llevaran el diezmo, que se pudiera consumir droga o venderla y eso no fuera nada. Hay personas que quisieran ser políticos. Yo no sé cómo es la política aquí, pero en mi país la política es corrupta y un cristiano no cabe en una actitud de corrupción, porque si él no se corrompe, entonces lo van a hacer corromper, lo van a meter en un gancho para que caiga preso, para sacarlo de ahí, porque todo el mundo quiere coger su parte. Pero si fuera por los hombres, todo el mundo tuviera un evangelio diferente. Pero el evangelio de Cristo, bendito sea el Señor, es un solo evangelio. Un evangelio que sana, que salva, que bautiza, que cambia a la gente. Un evangelio que presenta un solo Dios. Un evangelio, bendito sea el Señor, que hace entender que las personas de su vida pasada, vieja de pecado, tiene que haber un cambio conforme a lo que dice la palabra en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, que no pueden seguir las cosas viejas en tu vida y en mi vida. Si siguen todavía, hay que echarlas fuera. Hay que pedirle a Dios que las saque, porque el evangelio es diferente. Porque el evangelio cambia, transforma, te llena de gozo. Aunque haya tristeza, aunque haya tribulación, tienes gozo en tu vida, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y Dios no va a tener un cristiano, un hijo de Él, que no tenga fuerza en esta tierra. Y si no la tiene, entonces da una promesa poderosa que Él dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, que multiplica sobre cero la debilidad que hay en ti. Y dice más poderosamente que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Bendito sea el Señor, el autor, el arquitecto del evangelio es el mismo Dios, el mismo Jesús, la piedra angular que los edificadores desecharon, pero nosotros que hemos creído en Él, la hemos creído que Él es la primera piedra de ángulo. Amén. Todo aquel que edifica o sobreedifica fuera de Él, su edificación se va a caer a tierra. Amén. Su edificación no va a tener validez. Amén. No va a producir gozo en la vida de la gente. Va a producir un deseo momentáneo. Va a producir, bendito sea el Señor, una influencia momentánea. Va a sentir la persona que se le van a engrifar los pelos, pero no de la unción de Dios, sino que se le van a engrifar, bendito sea el Señor, de la emoción. Pero cuando el evangelio vive en nosotros, nosotros vivimos gozosos aun cuando estamos durmiendo. Aunque llegó, bendito sea el Señor, una carta que nos trae una palabra o nos trae una noticia mala, sabemos que tenemos un Dios vivo en los cielos. Alguien que habla, que responde, que toca aún al más impío, al más diablo que hay en esta tierra, que esté contra ti, te esté cerrando la puerta. Dios lo toca para que Él tenga que abrírtela, porque donde Dios abre nadie cierra. El evangelio es poder de Dios. El evangelio, bendito sea el Señor, no es un grupo de personas que se reúnen a cantar y a decir algo, como se reúnen muchas personas en diferentes clubes, que uno dice una cosa y otro otra. No, el evangelio es poder de Dios para salvación. No hay otro evangelio. Pero en estos tiempos, conforme a como dice la palabra, vendrían burladores, engañadores, maestros falsos, que están haciendo que el evangelio, en cierto sentido, en aquellos que no creen y que no entienden, sean blasfemados. Personas que de repente son cristianos y están medio, vamos a decir, están medio partidos y viven esa forma de vida. Son pastores muchas veces, apóstoles, y viven una vida fuera de la palabra de Dios, porque la misma palabra dice que si uno se echa con un varón o es afeminado, dice que no tendrá parte en el reino de los cielos. Amén. Pero ahora hay un evangelio que las personas van, 2 personas de un mismo sexo, van a la iglesia y ellos lo casan con todo el gusto. Si a mí me tocara esa situación y va alguien a la iglesia que hay que casarlo, yo voy para la cárcel, porque yo no lo voy a casar. Porque el evangelio está en mí. Yo estoy claro y seguro que eso no se debe. Amén. Que eso es contra naturaleza. Amén. Amén. Hay personas, yo tengo una amiga en España que me dijo que tuvieron que aceptar obligado a un homosexual con su pareja dentro de la iglesia. Y la iglesia, la pastora de allí, ella no dijo nada. Fueron al Palacio de Justicia y cuando fueron allá el juez le dijo que tenía que aceptarlo, si no le iban a cerrar la iglesia. Yo le había dicho que cierren la iglesia. Que si la cierra o se convierte el juez o Dios lo corta. Amén. Sí, porque Dios corta. Hay mucha gente que cree Amén. que Dios nada más es amor. No, Señor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Eso es lo que enseña el evangelio. Amén. Así es,
Pablo se lo enseñó al que quiso estorbar al procónsul para que no escuchara la palabra. Le dijo hijo del diablo. Quizá como usted oiga a alguien que dice que otro es un hijo del diablo, quizá usted lo oiga muy duro. Ay, no. Pero sí, hay hijos del diablo, gente que se deja usar del diablo abiertamente. Y el evangelio es amor, pero también tiene un juicio de condenación para aquellos que no obedecen a él. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Aquí mismo también el apóstol Pedro, bendito sea el Señor, habla acerca de las personas que vendrían a esta tierra a meter un evangelio diferente, que aún saldrían de adentro de nosotros, es decir, que saldrían de adentro del evangelio, porque entran, se dan a conocer, pero es para fundar una propia iglesia, donde pueden atraer personas para enseñarles sus herejías. Oiga, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, es decir, que lo vas a ver entre nosotros, y lo hay, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, es decir, que ellos fueron rescatados por el Señor, y negarán al Señor, es decir, van a negar el evangelio que conocieron. No es que van a predicar en otro nombre, ellos van a predicar en el nombre de Jesús, pero van a ser falsos. Amén. Y lo hay Amén. en todo el mundo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, es decir, que se van a morir de golpe, y muchos seguirán sus disoluciones. Y uno dice, ¿cómo va a ser que muchas personas se dejan engañar? Que de repente un pastor o un apóstol le dice, siembra tu carro, siembra tu casa, siembra 1 millón, y ellos lo siembran. Y tú dices, ¿cómo es que hacen eso? Es porque ellos están ciegos, siguen sus disoluciones. Están atrapados en un sistema espiritual que ellos no lo ven, pero un sistema espiritual que los engatusa, que los atrapa, que los lleva como conejillos de India, como ovejas al matadero, porque no quieren creer a la verdad. La misma palabra dice que por no haber creído a la verdad son entregados a un espíritu de mentira y de error. Por eso hay que tener cuidado, cuando uno entra a una iglesia, una congregación, hay un congreso en un sitio, con él primero hay que consultar con el pastor que uno tiene. ¿Y quién es? El pastor va a preguntar quiénes son los que están patrocinando ese congreso. Y cuando él, como él conoce, y es alguien de Dios que ora, que clama por las ovejas, cuando le digan el mismo Espíritu Santo que habla, le va a decir, déjalo ir, no lo deje ir. Porque hay muchos congresos, lamentablemente, que se han introducido herejías. Y hay personas que lo han puesto a amarse ellos mismos. Y le han dicho que ellos tienen el poder de Dios, que ellos son Dios, pero con el mismo nombre de Jesús y con la misma palabra. Y de repente también le introducen que posiblemente no son bendecidos porque en el tiempo atrás su padre pecó, su abuelo pecó, o ellos cuando eran pequeños hicieron algo que era desagradable, y comienzan a creer todas esas cosas porque toman versículos bíblicos, textos que por sí traen un pretexto. Pero cuando usted lee la palabra completa, usted sabe realmente por qué fue escrito esto. Pero ellos con una sola palabra engatusan a las personas y lo hacen entrar en una situación emocional de pena, para que ellos entiendan que pueden salir de esa situación, y que el problema que tienen, en vez de ser una prueba de Dios, o una tribulación, o una situación porque están desobedeciendo a Dios, es una actitud de rebeldía por un pecado que cometieron hace mucho tiempo, y que necesitan volver otra vez a pensar y perdonar a alguien que hace 50 años, 20 años, 30 años los ofendió, o los violó, le hizo algo que destruyó su autoestima, que destruyó su futuro. Cuando nosotros venimos a Cristo, en cambio, dice la palabra que nosotros somos transformados inmediatamente. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Inmediatamente la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Él está en nosotros. Es decir, que es una mentira del diablo. Usted no tiene que perdonar a alguien que lo ofendió hace mucho, porque te va a salir a buscarlo. El pecado que cometió tu bisabuelo, que hizo, que era brujo, o lo que sea, tú tienes que pedir perdón por eso. Un hombre que ya murió, usted no tiene que pedir perdón por eso. Eso es otro evangelio. Eso no es un evangelio que da vida. El evangelio de Cristo, cuando tú vienes a Él, su gracia te limpia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, que somos justificados por la fe porque creemos en Él, porque creemos que Él es Dios, que Él está vivo, que Él es real. Ningún apóstata, ningún profeta falso puede venir a engañarte cuando la palabra de verdad está en ti, cuando el Espíritu Santo ha escrito la palabra de Dios en tu corazón. Cuando tú tienes a alguien que tienes intimidad con Él. Por eso es que es necesario que toda persona que crea el evangelio tenga intimidad con el Espíritu Santo, hable con Él, se rinda delante de Él, y hasta que no lo encuentre lo busque. Como usted cuando está esperando un bus, una guagua, perdón, una guagua en mi país es un bus. Usted está esperando un bus y hasta que no llega usted se queda ahí esperando que llegue.
y no se va a su casa. Asimismo, más ampliamente o más fervorosamente hay que buscar la relación de intimidad con el Espíritu Santo, que Él te hable. Porque si Él le habla al obispo, a mí tiene que hablarme porque yo soy su hijo. Si Él me habla a mí, a ti tiene que hablarte porque tú creíste en el Evangelio. Es decir, que tiene que haber una relación de intimidad, y si tú no la alcanzas, es porque tú no quieres, porque no te sacrificas. Aleluya, Señor, gracias. Pero el poder del Evangelio nos acerca a Dios. Trae el cielo a la tierra. Por eso cuando Jesús está orando en la oración modelo, dice que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Es decir, que en el cielo se hace todo lo que el Padre dice. Amén. Y así mismo Dios quiere que en tu vida y en mi vida se haga todo lo que Él quiere. Y dice, venga tu reino a nosotros. Es decir, que el reino de Dios va a venir a nosotros. No que el gobierno de Dios va a venir al gobierno de aquí, del que está gobernando. Porque eso todavía no va a venir. Si alguien enseña eso, que lo van a implantar, está equivocado. Porque eso, para eso hay un día. Y es cuando descienda la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido, en la cual va a reinar el Señor con sus santos, con los que han creído en Él, con los que han vivido el Evangelio, con los que han obedecido, porque no solamente escuchar el Evangelio. Jesús mismo dijo, yo no me canso de decir esta palabra, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre está escrita en la palabra, está escrita totalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios te pide lo que Él quiere que tú hagas. Hay leyes, hay preceptos, hay mandamientos humanitarios, hay cosas que eran para el pueblo de Israel, pero hay cosas que son para ti, que son para mí. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado, apto para toda buena obra. Amén. El poder del Evangelio te cambia. Amén. A mí me cambió un día, Santo. y ese día que entró, nunca jamás, aunque han habido oferta en el mundo, aunque han venido aflicciones, situaciones adversas, aunque me han querido jalar de otras denominaciones para querer ponerme un puesto más alto, yo no necesito ningún puesto más alto. El puesto que yo quiero es servirle a Dios. Pero he visto engaño, he visto personas que han salido de una situación buscando ellos mismos cumplir su deseo personal, y nada de eso va a llenar tu interior. Todo hombre que vive en la tierra tiene un vacío en su alma, y ese vacío solamente lo llena el Evangelio de Cristo. Hasta que el Evangelio de Cristo no entra, el vacío que hay en el corazón, en el alma del hombre, el hombre va a estar buscando en el alcohol, en la droga, en las mujeres, en la fiesta, en los hombres, en los bailes, en el alcohol, en la parranda, en los amigos, en la televisión, en los programas televisivos, en la internet. Va a estar buscando que su vacío sea lleno, y no podrá ser lleno nunca, jamás. Amén. Por eso son tantas las tradiciones en el mundo, de las amistades y de todo, de los esposos, de las esposas, porque nada de eso es un complemento, pero nada de eso llena el vacío que hay en el interior del hombre. Solamente el Evangelio de Dios lo llena. Lo llena todo en todos. El mismo Señor en su gloria, en su palabra. Esta palabra es Él, es la palabra viva. Amén. Él es quien nos complementa. Por eso debemos de tratar de vivir el Evangelio de su palabra. No hay ningún otro Evangelio. Hay que cuidarse en el tiempo que estamos viviendo, porque en cualquier momento Cristo viene a buscar a su iglesia. En cualquier momento la final trompeta sonará. Y si usted y yo estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra, vamos a ser levantados. Pero si estamos viviendo conforme al mundo que nos rodea, conforme a una enseñanza que alguien te ha dado, no crees todavía que Jesucristo vino a esta tierra y vivió 100% hombre, sufrió como hombre, murió como hombre, pero cuando resucitó fue sentado a la diestra del Padre y es Dios. Si no crees eso todavía, tienes que creerlo, tienes que entender que Él, antes de que el mundo fuese, Él era. Por eso Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Santo. Y la palabra soy solamente es Dios que puede decirla. Amén. Por eso cuando Jesús dijo eso, le dijeron que Él tenía demonio, porque Él se hacía igual a Dios. Pero hay muchas personas que lamentablemente no le cabe eso. ¿Cómo que Jesús es Dios? Y también vino a morir por nosotros. Bueno, ningún hombre podía morir por ti, por mí. Ninguno, porque todos heredamos el pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén. Y ese pecado pasó a toda la humanidad. Todos estábamos condenados por causa del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y Satanás tenía el imperio de la muerte. Pero cuando Cristo viene, el mismo Dios viene y se humana, se hace hombre. Como dice la Biblia en Timoteo, que grande es el misterio. Es decir, que es un misterio, el misterio de la piedad que Dios tuvo por nosotros. Amén. Se manifestó, fue manifestado en carne, dice la palabra. Debemos buscárselo.
para que usted también lo estudie si no lo ha estudiado. Pero Él fue manifestado en carne, oiga. ¿En qué carne fue manifestado? En Jesús. Oiga como dice acá. Está en 1 de Timoteo capítulo 3 del verso 14 en adelante. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indescriptiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, nosotros, creído en el mundo entero, creen en Jesús, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Este misterio está hablando de Jesús. Pero también dice que Dios fue manifestado en él, es decir, que el mismo Jesús es Dios. Él vino a morir por ti, por mí. Ese es el evangelio, que creamos que Él es el Señor. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y cuando Él venció allí, dice la palabra que Él venció en la cruz los principados y las potestades y arrebató las llaves al Hades y a la muerte. Amén. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió en esta tierra. Él vino a enseñarnos cómo debíamos de vivir. Él es el evangelio real. Todo el evangelio se encierra en Él, porque Él vivió como el Padre quería que viviéramos nosotros. Eso es lo mejor. Por eso yo, cuando alguien se convierte en algo, le digo, comienza a leer los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es tu doctrina, tu introducción, para que veas cómo Jesús vivió. Y así mismo tú tienes que vivir. No hay otro evangelio. El evangelio de Dios trae salvación. El evangelio de Dios trae paz. Aunque haya aflicciones en esta tierra, pero un día, en la esperanza que tenemos, vamos a verle tal como Él es. Vamos a estar cara a cara con Él. La Biblia dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Santo, gloria a Dios. Oiga, qué privilegio. Usted y yo vivimos en pecado, ajenos a la vida de Dios, y por causa de la sangre que Él derramó, y nosotros creer en la fe en el Hijo de Dios, y luego de creer, porque el que cree no es solamente creer, yo creo en el Hijo de Dios, sino poner en práctica lo que Él dice. Porque Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos, y lo encierra en dos solamente: amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tu prójimo quiere hacerte que tú te desvíes del evangelio, no sigas andando con él. Apártate de él, pero ámalo, no lo odies. Ese es el evangelio. Dios le bendiga, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor, a darle gloria a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero saber si en esta noche